más importante de este día. Así que les invito, hermanos y hermanas, por favor, si abren sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Mientras ustedes encuentran esta porción, quiero saber si tenemos personas que nos visiten por primera vez. Con toda confianza, levanten sus manos, por favor. De este lado estamos en familia, como solemos decir aquí en nuestro hogar. Manos con reverencia, vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial en Mateo 16, versículos del 13 al 20. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todos los que atares en la tierra serán atados en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre bendito, Rey del cielo, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, predispón, Señor, nuestro corazón, predispón nuestra mente, Señor. Danos la capacidad para atender lo que tú nos quieres decir en este día y ponerlo por obra, Señor. Bendice los labios del Pastor Junior, quien será quien predique tu palabra en este día, nos enseñe lo que tú nos quieres hablar, Señor. Bendice a todos los que estamos presentes y a los hermanos que no han podido venir hoy día, Señor. También necesitan de tus bendiciones celestiales, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar en este primer servicio dominical, un día especial. El domingo suelo decir que es un día tremendo, es un día especial para mí. Uno amanece con ese espíritu para adorar al Señor, para cantar a Dios, pero también con esa predisposición de escuchar su palabra, ¿no es cierto? Es bueno cantar, pero esta reunión, este servicio estuviera incompleto si nosotros no salimos de aquí un poco más nutridos con la palabra del Señor, ese alimento que nutre nuestra alma, nuestro espíritu, así como usted necesita alimento para que su cuerpo esté nutrido con todas las vitaminas y todo lo necesario para que podamos
podamos vivir, necesitamos también nutrición para nuestra alma y para nuestro espíritu. Así que disponga su corazón, disponga ese tiempito que vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Leímos un texto en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es el primer Evangelio, en el capítulo 16, a partir del versículo 13, leyó mi hermano Jaime al versículo 20, es la declaración de Jesús con respecto a la iglesia, aunque ahí todavía no se había fundado la iglesia, porque esto solo se dio en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, pero Jesús ya estaba anunciando, o sea, lo que habla aquí el capítulo 16 de Mateo es la anunciación de Jesús con respecto a la iglesia. Por eso él dice, edificaré, está en un futuro, no dijo edifico, dijo edificaré mi iglesia. Ya en el libro de Hechos, eso se dio con la predicación de Pedro, ¿no es cierto? Acuérdese ahí en los primeros capítulos de Hechos, en donde los discípulos, y incluía algunas personas, estaban reunidos en el aposento alto, vino el cumplimiento o el don del Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban en todo idioma, y muchos aceptaron al Señor, y pues de ahí empieza este ministerio, esa institución que se llama iglesia, fue instituido en el capítulo 16 de Marcos, pero fue una realidad en los primeros capítulos del libro de Hechos. Amén, hermanos. Entonces es importante conocer esto. Si usted quiere estudiar un poquito más con respecto a cómo se dio esta fundación, cuándo fue los inicios de la iglesia primitiva, necesitas leer el libro de Hechos. Mateo anuncia, Jesús anuncia utilizando el escritor llamado Mateo, y el libro de Hechos se da por hecho ya la iglesia. El versículo 15 es sumamente importante, hermanos, de lo que acabamos de leer. El versículo 15 de este capítulo 16 de Mateo es lo más importante, es el meollo de todo lo que leímos. Dice, y les dijo, mire qué interesante, Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el contexto, Jesús les pregunta, eso hablé un poquito la semana pasada, pero solo para entrar en contexto. Les pregunta, ¿qué dicen afuera con respecto de mí? ¿Qué dice la gente con respecto a Jesús? Por ahí dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas. Decían de todo. Tú eres una buena persona, tal vez decían que era un milagrero solamente, claro, que era un sanador, pero bueno, ahora, ¿qué opinan ustedes? Jesús se acerca a su círculo íntimo. Yo me imagino que Jesús les llama así a los 12 y le dice, venga, está bien, si eso dicen afuera, vamos a hacer una pequeña reunión aquí y les quiero preguntar, ¿y qué opinan ustedes con respecto a mí? Bueno, se conoce Pedro siendo inspirado, no porque fue algo de su ser, sino él recibió una inspiración divina, levantó la mano como siempre Pedro, ¿no es cierto? A veces metía la pata, pero esta vez sí, de manera correcta dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El meollo del mensaje es hermano. ¿Qué opinamos con respecto a Jesús? Eso era importante. Por eso digo, este versículo 15 es el texto más importante de todo lo leído, porque los apóstoles serían su representante. Los apóstoles iban a ser sus testigos en la tierra. Los apóstoles iban a ser sus embajadores en la tierra. Así que ellos necesitaban tener un concepto correcto con respecto a Jesús. ¿Cuál es nuestro concepto, hermanos, con respecto a Cristo? Si yo te pregunto, o si Jesús se presentara aquí hoy mismo y nos hiciera la misma pregunta, pues, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Bueno, sí, Pedro ya dijo, tú eres el Cristo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más es Cristo para ti, querido? ¿Qué es Jesús para ti? Yo digo, Él es mi Salvador.
Tal vez alguien dirá por ahí, pues Él es el único camino que nos lleva al Padre. Tal vez alguien dirá por ahí, Él es el que ha perdonado mis pecados. Amén. Y otros tendrán algunas respuestas. Y está bien, es válido todo eso. Yo considero que el caminar, la vida del creyente, toda nuestra vida, desde que aceptamos a Cristo en la conversión, hasta cuando el Señor decida llevarnos de este lado del sol, llevarnos de esta tierra hacia su presencia, nosotros debemos vivir, nuestro estilo de vida debe ser, Jesús es. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Él? ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Jesús. Hay dos palabras aquí en el versículo 16 del mismo capítulo. Hay dos palabras. La una es Petros y la otra es piedra. El Señor dice, tú eres Pedro. La palabra Pedro, ¿viene de la traducción o viene del griego Petros, que significa piedra? Jesús está diciendo, tú eres piedra, Pedro, porque eso significa Pedro. Si hay alguna piedra, perdón, si hay algún Pedro aquí, su nombre, hermano, significa pues piedra. Tú eres Pedro, tú eres piedra. Y dice, sobre esta Petra, ya no le dice Petros, sino sobre esta Petra, que significa fundamento. La palabra Petra significa una enorme roca, significa fundamento, es una piedra sólida, una gran peña, diferente a la palabra Petros. Tú eres Petra y sobre tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Palabras distintas. ¿Está conmigo, hermanos? Vamos entendiendo ahí un poquito el contexto. Tú eres Pedro, pero no es sobre ti, piedrita, sino sobre la roca, sobre el fundamento que es Jesucristo. El mismo apóstol Pedro en su carta habla de la roca que es Cristo. El mismo Pedro dice, pues yo soy una piedrita nada más, pero el verdadero fundamento se llama Jesucristo. Jesucristo. Si usted anota, eso está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Y 1 de Corintios, si me gustaría que usted abriera conmigo ahora sí, en 1 de Corintios capítulo 3, el versículo 11. Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo. Pedro ya mencionó con respecto a quién es la roca, a quién es la piedra viva. Y ahora el apóstol Pablo menciona quién es el fundamento. Mire lo que dice ahí. Porque nadie, ¿qué dice, hermanos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué significa Petra? Fundamento, roca. Entonces, el fundamento es Jesucristo. Mire cómo los apóstoles están confirmando aquí lo que Jesús ya había dicho. Qué tremendo, hermanos. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, ahora el versículo 4, dice, acuérdese de vuestros padres que pasaron el mar rojo y tomaron agua de la roca, porque la roca, ¿quién es? ¿Qué dice ahí? Porque la roca, esa traducción dice piedra. Bueno, como un sentido de fundamento, es Cristo. Hablando a los Efesios, el Señor también dice, edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra o roca, la traducción Petra, Jesucristo mismo. Es interesante porque el Señor está hablando aquí en términos posesivos, ¿no? Él dice, mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Es de Jesús. Él la compró, Él la pagó con su propia sangre. La iglesia no es del pastor que está cerca de cumplir años, ¿no es cierto? 21. El pastor siempre le pregunta, pastor, ¿cuál es su fecha de cumpleaños? Él dice, pues no te voy a comentar mi fecha, pero está entre el 22 y el 24 de julio. Así que hoy vamos a hacer al final de este culto un homenaje a nuestro pastor. Y por eso yo quise llevar este mensaje con respecto a la iglesia, porque fue un hombre que desde hace 35 años aceptó
el llamado de Dios y siendo obediente al Señor, vino como misionero a este país y se ha dedicado todo ese tiempo para predicar, evangelizar, hablar de Cristo. Y tal vez alguien que está acá, bueno, la mayoría, porque tal vez usted ya escuchó el mensaje de salvación en otra iglesia y ahora asistes en esta, pero la mayoría ha escuchado el mensaje de salvación, de que Cristo salva a través de este hombre, de nuestro pastor. Amén. Había un muchacho en esa época que solo entraba a la iglesia para acompañar a su novia. ¿Se acuerda? Yo no sé qué hubiera sido de la vida del pastor Cristian si no hubiera aceptado el mensaje en la iglesia predicada por el pastor. Yo no sé qué hubiera estado, dónde hubiera estado el pastor. Tal vez mal casado, con la vida hecha un desastre. No sé, pero hoy es el pastor Cristian, ¿no? Él nació aquí, en esta congregación. Había una muchacha, no sé por qué estoy hablando de esto, yo me salí de un pequeño paréntesis, hermano. Había una muchacha en aquel entonces que, bueno, su primera motivación para venir a la iglesia era venir por el hijo apuesto del pastor, claro, aquí, personita. No venía por otra causa, pero siguió viniendo. Yo no sé cuál fue tu motivación. Tal vez las personas suelen venir o suelen asistir a una iglesia porque le gusta la música, le gusta esto, le gusta lo otro, porque hay una muchacha guapa por ahí, hay un muchacho guapo por ahí. No importa, hermano, de alguna forma, y si está dentro del plan divino de Dios, esa persona será salva. Y fue lo que le pasó a mi señora, ¿no es cierto? Vio al hijo del pastor ahí tocando, ¿no? Flaquito, bien puestito, chéverito. Y dijo, pues bueno, me gustó, mamá, vamos al siguiente domingo, y así. Pero no solo por eso, hermano, ella aceptó a Cristo, ella fue salva. Yo no sé qué hubiera sido de la vida de esta pobre mujer si no hubiera sido salva. Y de mí también, por supuesto, porque no era un angelito, ¿verdad? Y pues Dios permitió que fuera así. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé cómo, por qué has venido a una iglesia, yo no sé, pero lo que Dios quiere es salvarnos, es llevarnos al cielo. Entonces, hermanos, aquí está, a Efesios, el Señor, Pablo dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Jesús entonces habla en términos posesivos. Él dice, la iglesia es mía, sobre esta roca edificaré. Entonces la iglesia es de Jesús, es del Señor. En esta fundación Dios también dio autoridad sobre ella al decir que las puertas del Hades no van a prevalecer. El Señor lo dijo, las puertas del Hades no van a poder en contra de la iglesia. Hermano, algo interesante, guarda esto en tu corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué toda la maldad? ¿Sabe por qué toda la fuerza del maligno no viene a tomar el control definitivamente del mundo? Por la iglesia. ¿Sabe por qué los matrimonios son restaurados, levantados, renovados? ¿Sabe por qué? Por la iglesia. ¿Sabe por qué los esclavos del pecado hoy son libres y salvos? Es por la obra del Espíritu Santo y porque aún está la iglesia. ¿Sabe por qué vidas son transformadas y cambiadas? Tú eres parte de esa transformación. ¿Por qué? Porque existe la iglesia. Pero va a haber un momento que el Señor prometió venir por su iglesia. Por la iglesia. ¿Ah? Y cuando Él dijo, yo vendré por ella, no hace referencia a que se va a ese edificio, ¿no? Que se va a ese lugar. No, hace referencia a que se van los creyentes, que también, o que hacen parte de una iglesia, como miembros de un solo cuerpo. Cuando Jesús dijo, vengo por mi iglesia, hermano, cuando esto acontezca, la tierra va a experimentar una maldad, una crueldad nunca antes vista.
Nunca antes visto. Si usted cree que hoy hay maldad, si usted cree que hoy la cosa está terrible, hermano, cuando Cristo venga y lleve a su iglesia, habrá una crueldad que el mundo no ha experimentado nunca, nunca, nunca. El Señor mencionó que la iglesia será quitada. En segunda de Tesalonicenses, yo quisiera que usted abra conmigo, vamos a leer algunos textos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Yo quiero leer con ustedes a partir del versículo 1 para que entendamos la importancia de esta institución que se llama iglesia y que estamos en esta semana conmemorando 35 años de aniversario. La importancia de que se funden iglesias, la importancia de que se abran iglesias, la importancia de que usted se congregue en una iglesia, hermano, no tiene precio, no tiene valor. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Hablando de la venida de Jesús, ¿no? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vamos ahí, estamos hablando de hermanos ahorita, que no os dejéis de mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca. Está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, todo lo que podamos ver, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, no es de sorprendernos. Es más, la tendencia es aumentar. Orar, decir, ay Señor, ay. Suena bonito lo que voy a decir, pero no es la realidad. Ay Señor, termina con esta maldad, Padre, este mundo, Señor, que ya no aguanto más, y tantas cosas feas que se ven por ahí. Hermano, eso tiene que incrementarse, eso tiene que llegar al colmo de Dios para que Él venga y se manifieste el hijo de pecado. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante, cuando yo leo ese texto, hay un ministerio en Israel un instituto llamado el Instituto del Templo. El Instituto del Templo. Usted sabe que el templo está destruido. El templo fue destruido desde la época de Jesucristo por Herodes, ¿no es cierto? Se destruyó, este fue el segundo templo. El primer templo se destruyó el que construyó Salomón, ¿no es cierto? Y el segundo, cuando Jesús vino y dijo no quedará piedra sobre piedra, Jesús murió en la cruz, resucitó y 70 años después el templo no quedó piedra sobre piedra. El muro de los lamentos no hace parte del templo, es una estructura de contención solamente, porque del templo no quedó nada. Pero ese templo tiene que levantarse, porque aquí habla del templo y que este hijo de maldad se sentará en el templo. Es lo que quiere. Él quiere ser adorado como rey, pero no es el verdadero rey. Así como hay un anticristo, no es Cristo, es anticristo. Así como hay profetas, hay un antiprofeta, un falso profeta, ¿no es cierto? Hay el rey de reyes y señor de señores. Claro, él vendrá después de 7 años de la construcción del templo, es otro tema. Pero también hay el que no es rey, que se sentará como si fuera rey. Y les comentaba, en Israel hay el instituto del templo. El templo en planos ya está listo. Ya está listo. Ya tienen la ropa de los sacerdotes. Ya tienen los ¿cómo se llama? Los utensilios. Ya tienen el lavacro. Tienen todo. Solo falta el rey. El rey. ¿Cuál es la oración de los judíos en el muro de los lamentos? ¿Usted sabe cuál es, hermano? ¿Qué oran ellos en el muro de los lamentos? Que se levante el templo, porque la única forma de que descienda el rey es cuando está el templo. No hay
No hay templo sin rey. No hay rey sin templo. El templo primero tiene que ser construido y vendrá el rey. Claro, se va a construir, ya está todo listo. No pueden poner ahorita una piedra porque en la mitad está la mezquita de la Roca, es un templo musulmán que si es que tumban eso, hermano, se arma la tercera guerra mundial. Ya están en guerra. Imagínense que destruyan la cúpula dorada, la famosa cúpula dorada. Eso no es del cristianismo y no es de los hebreos, eso pertenece al pueblo musulmán. Está en la mitad, en donde se había edificado el templo. Construyeron esto como una manera de provocación. Si es que se tumba esto, se arma la grande. Los musulmanes no van a permitir esto. Pero el templo va a tener que construirse. Y cuando se construye ese templo, se va a sentar en el trono un rey, pero no es nuestro rey. Es este de aquí, capaz de engañar. Vamos a entender más adelante. El versículo 5 dice: no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo ya había dicho esto. O sea, no se sorprendan de todo lo que ven, porque ya fue anunciado, queridos. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que lo que... Ahora, presta atención, hermano. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene la manifestación total del mal? Diga, la iglesia, queridos. Porque un momento esta iglesia será quitada, será llevada. Y es lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la maldad o de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué cree que detiene la maldad? Es la obra del Espíritu Santo por medio de ¿qué? De la iglesia. No puede haber, no se puede manifestar de una manera total la maldad, la crueldad en el mundo hasta que la iglesia sea quitada. Dice, hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿De dónde? De este mundo. La iglesia en un momento será raptada, será raptada es la palabra, el rapto, arrebatada, será arrebatada, será llevada. En el momento que se saque lo que detiene la manifestación o el desato de la maldad, hermano, los que vivirán en este mundo van a vivir lo que nunca han vivido ni visto cuando ha existido iglesia. Porque no va a haber iglesia. Habrán falsas iglesias. Todo será falso, todo falso, todo falso, todo falso. Anunciarán que habrá un camino, que habrá otras opciones, pero todo es falso. La verdadera iglesia de Jesús será quitada. En el momento que sea quitada, se manifieste el hijo de maldad y ahí la cosa se pone gravísima. ¿Está conmigo? Pero no se ponga así, hermano, no me vea con esa cara. ¿Algunos están? No fuimos. No fuimos. Y si no te fuiste, hermano, la cosa se va a poner fea. Lo que detiene la maldad y toda la fuerza del maligno es la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia. El Señor dijo que nosotros somos luz de la tierra y luz del mundo y somos sal de la... Yo me puse a analizar, pero ¿por qué el Señor nos llama salados o sal? El Señor dice que bueno, luz, ya entendemos cuando decimos luz, ¿no es cierto? ¿Qué es luz? En las tinieblas, usted es luz en su trabajo, aquellos que no creen, eres luz para que vean tu testimonio, para que vean Cristo en ti, alumbras, ¿no es cierto?, tu convicción en lo que tú has creído. Pero ¿qué significa ser sal, queridos? ¿Qué es ser sal? Sal. Yo escuchaba a un pastor decir, nosotros somos sal porque ponemos la sal el sabor. No tiene nada que ver, hermano. Era un pastor puertorriqueño, por supuesto. Nosotros somos sal porque le echamos sabor ahí en los cultos. Nada que ver. Nosotros somos sal porque la iglesia, la sal ayuda a preservar
y retarda el proceso de corrupción y putrefacción. En la antigüedad no existía la tecnología para conservar los alimentos que tenemos hoy. Hoy usted compra un buen lomo fino, lo pone en la refri y lo puede usar en una semana. Incluso en la refri tiene una caducidad, ¿no? Usted puede tener ahí un tiempo. Se vence esto y usted no puede comer, ¿no? Todo tiende a dañarse. Cuando el Señor dice que somos la sal de la tierra, eso significa que la iglesia de Dios, o mientras esté la iglesia, ayuda a preservar y a retardar la corrupción del mundo. Porque el momento que sea quitada, eso se desata. Hoy tenemos estos equipos, claro, pero antes para preservar los alimentos se necesitaba sal. Si no había sal, la comida se dañaba. ¿Está conmigo, hermano? Era tan valiosa la sal que de ahí sale la palabra salario. El salario que usted recibe todos los meses viene del sal. Ahora la sal es baratísima. Usted ve en las perchas del supermercado, cuesta casi nada. Pero su valor es importantísimo. ¿Está conmigo? Y sobre todo en la antigüedad era tremendo. Luego el Señor dice, versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, edificaré mi iglesia. El verbo edificaré indica que todavía no existía, pero después del día de Pentecostés, como mencioné, pues esta iglesia fue una realidad, ¿no es cierto? Luego mencioné las puertas del Hades. Las puertas del Hades. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas del mal no pueden prevalecer contra su iglesia porque Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Según Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Dice que yo tengo, Jesús hablando, dice, yo tengo el poder y las llaves del Hades y de la muerte. O sea, la casa de Satanás está cerrada, ni él mismo tiene las llaves, Jesús la tiene, él la tiene ahí. Un día será abierta y va a poder entrar a su casita. Las llaves del reino, versículo 19, las llaves del reino representan la autoridad para abrir la puerta del reino. Pedro, por ejemplo, tenía esa autoridad, tenía esta llave cuando predicó a los judíos. La primera predicación de Pedro lo que produjo fue la conversión de más de 5,000 personas. Eso significa que el mensaje de Pedro era chévere, que el mensaje de Pedro era un hombre elocuente. No, significa que tenía la llave, la autoridad dada por Dios. Y cuando él hablaba con autoridad y el Espíritu Santo tocaba corazones y las personas se convertían. ¿Está conmigo? Es ahí donde se forma la primera iglesia, con la predicación de Pedro. Hoy la iglesia tiene las llaves también del reino cuando anunciamos las buenas nuevas. Hoy usted tiene las llaves. Cuando un pastor se para aquí o cuando usted lleva el mensaje a alguna persona, Dios te ha dado la autoridad. Eso se llama evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Es decir, al pecador hay solución para tu problema. Es decir, aquel que está mal con su vida, aquel que no sabe qué hacer con su vida, con su familia está destrozada, está sin trabajo, le botaron del trabajo. Es decir, hay solución para ti. Eso es secundario, esa cuestión del trabajo y todo es secundario, porque el Señor apunta a la salvación. A salvación, claro que sí. Todas las cosas vendrán como añadidura, por supuesto. Pero Dios apunta al alma, al corazón. Hay solución para tu pecado. Hay solución. Cristo murió en la cruz. Tú ya no tienes que pagar penitencias. Tú ya no tienes que hacer cosas. No tienes que hacer obras. No, toda obra fue hecha en la cruz del Calvario. Cristo pagó. Él ya se sacrificó. Él hizo el sacrificio. Lo que tienes que hacer es creer y seguirlo. Si haces esto, hermano, ya estamos del otro lado. Así de sencillo, hermano. Es así de simple. La semana pasada Dios permitió poder llevar un mensaje con respecto a seguir a Cristo. Creer, es fácil creer. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios, así como creen en Buda, en Hare Krishna, en Taylor Swift y todo. Creen así en Dios porque le parece una buena gente, buena persona, chévere tener el crucifijo aquí en la mitad del pecho. Y como iglesia no estamos en contra de eso. Téngalo, hermano. Hay quienes incluso se tatúan la cruz en el brazo, pero eso no es seguir a Cristo.
Eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es solamente mandar mensajes positivos en redes sociales. Cristo te ama. Bueno, si lo haces, qué chévere. Bueno, pero seguir a Cristo involucra morir. Morir. Morir al orgullo, morir al ego, morir a prejuicios, morir y seguir a Cristo. Pero muchas personas murieron incluso literalmente. Hoy usted puede andar con una Biblia en la calle y nadie te va a matar por eso. Máximo te dirán que, ve, ahí va el fanático religioso, el aleluya. Aleluya nos decían, ¿no? A mí me decían aleluya a veces. Le ven uno con la Biblia, ya como bicho raro, ¿no es cierto? La Biblia, me parece algo tan... La Biblia que nos instruye a ser buenos padres, buenos esposos, a llevar una vida correcta, nos instruye a cómo sobrepasar los problemas, es a esta Biblia que atacan. No tiene mucho sentido. Máximo te dirán eso, pero no te matarán por tu convicción. No te matan por cristiano. Otros países sí, pagan con su propia vida. Hermano, hoy tenemos, es lo que a veces yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Hoy tenemos iglesias a disposición. Hay iglesia para que usted vaya hasta la más cerca de su casa. No, pues, no ve la iglesia cambió de sitio. Antes estaba en la Orellana, ahorita está como a 5 minutos. No, ya me queda lejos ya. ¿Por qué, pastor? Nos han dicho. ¿Por qué, pastor, no le abren una iglesia aquí por Carcelén? ¿Cómo así? Es que yo vivo en Carcelén. Claro, vamos a abrir una iglesia solo para usted. ¿Y usted va a pagar el arriendo, hermano? Al menos ofrenda y diezma para colitar ahí a pagar el arriendo. No, pero tenía una iglesia más cerca. Pues a mí me facilita la cuestión, ¿no es cierto? Yo honro y doy gracias a las personas, a todos ustedes. Algunos yo conozco, yo sé de dónde viene. Y no es que viene de aquí de la esquina. Pastor nomás que vive aquí al frente. Pero antes nos íbamos al sur. La primera iglesia, centro de adoración cristiana, fue en la Magdalena. Y no había carro. Tocaba coger, hermano, las famosas busetas. ¿Se acuerdan? No eran ni siquiera los buses. Eran aquellas que se abrían las puertas. Chiquito, todo uno tenía que entrar agachado, uno se sentaba con la señora que llevaba ahí el gato, el chancho, todo. Y llegabas a la iglesia, hermano, oliendo a rayos, ¿no es cierto? Pero el servicio se daba. Y la primera experiencia que tuvimos en bus fue que el bus no paraba. Aquí nomás, no, salte. Y veíamos que la gente, ¡fum!, el impulso del bus. Casi nos rompemos la cabeza la primera vez porque dijimos, bueno, en Ecuador los buses no paran, tenemos que saltar. Después ya agarramos el ritmo y que pare, sígale nomás, y bajamos todos. Bajaba mi papá primero para agarrar a mi mamá y a mí que de los pelos, a mi ñaño de la pierna, pero todos bajábamos. Pero así llegamos a la iglesia. ¿Quién conoce nuestra historia y entiende por lo que pasamos? ¿Sí o no, pastor? Tremendo, hermano. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Entonces es esto, la iglesia, hermano, la iglesia. Les decía, honro a cada uno de ustedes. ¿De dónde vienes, mi hermano? ¿De dónde? Checa. Cerca del Quinche. Del Quinche se viene. ¿Cuántas horas te haces, hermano? 1 hora y media. Se viene. ¿Qué tal? Ay, no, que la iglesia. No estoy hablando a ustedes, yo hablo a los que vienen al segundo culto que se quedan dormidos. Que el segundo. Ahí está. ¿De dónde vienes, hermano? Centro histórico. Centro histórico. Ay, no. Pastor, pero ya la iglesia se fue a 4 cuadras. No, pues ¿por qué no le ven? ¿De dónde viene Marcelito? Cumbaya. Y así yo puedo preguntar de los que yo conozco, ¿no? ¿De dónde vienes, Francisco? Calderón. Ay, pero ¿por qué? Nunca me dijo, ay, pastor, pero ¿por qué no monta una iglesia en Calderón? ¿Para qué quiere cerquita de la casa? Pues trabajo toda la semana y el domingo necesito descansar. Hermano, lo que no entiendo a veces es que
teniendo iglesias a disposición. No importa la distancia, pero hay iglesias en todo lado. A veces se pone, no digo ustedes, porque ustedes están aquí. Digo los que no vinieron. No, tampoco a eso. Porque a veces ponemos excusas tan triviales, tan banales para congregarnos. Cuando hubieron personas y hay aún personas que aún pagan con sus vidas para poder hacerlo. Hoy hay personas que pagan con su vida. Usted no necesita sacrificar su vida para ir a una iglesia. ¿Está conmigo, hermano? La iglesia, hermano. Se abren iglesias, queridos hermanos. Y quiero ir terminando. Porque se abren iglesias como atalayas para anunciar a Jesucristo. Se abren iglesias para anunciar al pecador que hay esperanza y hay cura para el pecado. Y esta cura se llama Jesucristo. Se abren iglesias para anunciar que el velo que nos separaba de Dios fue roto a través de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él representaba este velo que fue rasgado, que fue roto en la cruz para que hoy podamos acercarnos de manera confiada. Dijo el apóstol, entrar por las puertas de manera confiada. Hoy usted puede acercarse al Dios soberano, al Dios creador, al Dios que te ha perdonado y decir, papá, he fallado nuevamente, perdóname, límpiame, Señor, sálvame, Señor, hazme tu hijo, Dios. ¿Qué precio puede pagar el valor que tiene la iglesia? La iglesia tiene un valor. No hay precio que pagar. No hay precio, así como para la salvación. Así como para la salvación, hermano. Decir que somos salvos o que la salvación o el hecho de que la salvación es un don de Dios, es una dádiva de Dios, no significa que es gratis, porque hubo un precio que pagar. No podemos cometer el error de decir que la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. El hecho de que sea un don, una dádiva de Dios, no significa que sea gratis. Tiene un valor importantísimo. Y Cristo la pagó con la última gota de sangre derramada en el Calvario. En el Calvario. Cuando se pisotea la sangre de Cristo, cuando se rechaza lo que Él hizo y cuando dice, no, este don, este obsequio yo no deseo, yo no quiero. Algo que Él nos da, pero el hecho de que nos da no significa que sea gratis, significa que Él ya pagó. Es distinto. ¿Está conmigo, queridos? Que Él ya pagó. Se abren iglesias entonces para anunciar, se abren iglesias para que una sociedad sea próspera y bendecida, porque los valores de una sociedad no están determinados solamente por las leyes de una nación, sino por la moral establecida en lo que Dios dijo que es correcto y bueno. ¿Está conmigo, queridos? Hermanos, se abre iglesias para anunciar a matrimonios, a relaciones, a los cónyuges, que existe un manual. Dios creó el matrimonio y no dejó a la deriva, nos dio un manual, una instrucción para que cuando las cosas estén bien, acudamos a Él. Y cuando estén mal, acudamos a Él. O sea, en todo tiempo. No acudir al manual solamente cuando las cosas estén así medias chuecas. Ahí nos dejó. Por eso lo importante de la iglesia, y eso es lo que predicamos en la iglesia. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que tus hijos sean prosperados? ¿Quieres que tus hijas les vaya bien en la vida? Pues bien, es lo que predicamos en las iglesias. O sea, no entiendo a veces cómo se puede prohibir al esposo, a la esposa, al hijo ir a la iglesia. No te vas a la iglesia. Pero si es ahí en donde se habla de valores morales, espirituales, es en la iglesia en donde aprendemos a ser buenos hijos, buenos esposos, a manejarnos bien el día a día. Es ahí. Y te dice, no vas a la iglesia. Te ponen trabas, problemas, se pelean contigo. Y digo, es porque a veces escuchamos, ay pastor, no vengo a la iglesia porque vengo a la iglesia y mi esposo se pone bravísimo. Entonces ahí en donde...
O otra situación, ¿no es cierto? No voy a ir a la iglesia porque mi vida está hecha un desastre. Pero para eso se fundó, pues. No voy a la iglesia porque, ay, si usted conociera, como vivo, mi situación es terrible. Como vivo, soy un desastre, hago esto, hago. Pero para eso se fundó la iglesia. Si la iglesia no es para santos, hay alguno aquí con la aureola y que termina el culto y se va, no por la puerta, sale por la ventana. Sale así. No hay, hermano. Empezando con el que está aquí detrás de ese púlpito, no existe, no hay. Por eso se fundó. Jesús estaba caminando, estaba un publicano llamado Leví, estaba Leví aquí, no tú, hermano, Leví. Estaba Leví ahí cobrando en la mesa de los tributos, de los impuestos, odiado por todos, porque esos romanos eran bien corruptos, o sea, cobraba para el gobierno, pero también se embolsaba la mitad. Ahí estaba Leví. Y Jesús le dice, Leví, sígueme. Él dijo, déjeme contar aquí la plata, hago unas chauchitas y ahí te sigo. No, Mateo se levantó, siguió y no solo eso, hizo una cena con el invitado, con el invitado de honor. ¿Invitó a quién? Jesús. No solo le siguió, sino le invitó a Jesús. Aquí está la clave del evangelio, hermano, de la vida cristiana. Es seguir a Cristo, pero invitarlo continuamente, a tu casa, a tu trabajo, a tus quehaceres, a lo que haga. Cristo, a veces estamos encerrando a Cristo en la iglesia, salimos de aquí, nos cruzamos con el primer bus o con el primer auto ahí que hizo una imprudencia, ya se fue Cristo de nuestras vidas, salió. ¿Está conmigo, hermano? Mateo dice, bueno, Jesús, yo te seguiré, pero hoy quiero que vayas a cenar en mi casa. Jesús va a cenar a la casa y en la casa estaban publicanos, fariseos, todos esos fanáticos religiosos estaban ahí. Mira, se codeaban así. Mira Jesús con quién anda, ve Jesús con quién anda. Ellos no querían seguirlo, pero a que le siguió, estaban juzgando, siendo ellos los primeros pecadores, porque ellos estaban de chismosos. Ahí, mira, ahí está, ve, con Mateo, él estaba en la mesa de los tributos y ahora son así, ve, son ñañitos, ¿no es cierto? Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, le dice, no he venido a salvar, no he venido a llamar a sanos. ¿Qué dice? No dice eso. No he venido, usted que conoce la Biblia, hermano. No he venido, ya me perdí. Eso me pasa por salirme de la prédica, pero bueno. Ya, aquí está. Los que están sanos, dice el Señor, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, hermano. Todos estábamos en esa condición, enfermos del alma, enfermos. Y luego dice, no he venido a llamar justos. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a llamar justos? Porque no hay ni uno, pues. No hay un justo. Sino he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué voy a la iglesia? Si en la iglesia están puros santos nomás, en la iglesia están solo personas rectas, correctas, personas que hacen las cosas bien. No es cierto, no es cierto. Si para eso se fundó iglesias, la iglesia se fundó para personas llenas de problemas. La iglesia es para congregar salvos, sí, claro, pero también la iglesia es como un hospital que cura vidas, que sana vidas, que sana no solo físicamente, sino su alma, que sana del pecado. Aún en la persecución, la iglesia primitiva, los cristianos se congregaban en las tumbas, en las catacumbas, hermano. Ellos pagaron con su propia vida. Amén. Qué bueno, me honro y doy gracias por cada uno de ustedes que saben cuál es el valor que tiene esta institución de Dios llamado iglesia, el congregarnos, el levantarse temprano el domingo y decir voy a ofrecer mi servicio, voy a ofrecer mi vida para el Señor y ir a la iglesia. Se abre iglesias por eso, hermano, se abre iglesias para animarnos
Ah, no, pues Dios está en todos lados. Entonces, ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Ah, es que cosas más espirituales todavía. Es que yo soy la iglesia. Oh, suena muy bonito, muy espiritual. Bueno, entonces, ¿para qué Dios estableció la iglesia? Si somos tabernáculo y templo, pero la iglesia es un lugar físico, es aquí, esa es la iglesia. ¿Cómo se llama la calle esta? Antonio Navarro y Francisco Andrade Marín. Al revés, Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro. Esa es la iglesia que usted asiste, su iglesita. ¿No es cierto? Ah, no, prefiero buscar a Dios en la naturaleza, en la gente, en mí mismo. Filosofías humanistas, hermano, que no tienen nada que ver con la verdad. Desgraciadamente, después de la pandemia, muchas iglesias perdieron creyentes que eran fieles precisamente por esto. Se acostumbraron a, bueno, ¿para qué ir a la iglesia? Yo soy la iglesia, no necesito una iglesia. Hermano, eso no existe, esto no existe. Ah, yo oro, yo canto, yo leo la Biblia mejor en mi casa. Está bien, hazlo, pero necesitamos congregarnos. Es necesario, no puede haber. Así cuando usted se casa, vas a vivir con la cónyuge, ¿no es cierto? Nadie se casa y dice, bueno, nos casamos, mucho gusto. Tú por tu lado, yo por el mío. No, tiene que vivir. ¿Está conmigo, hermano? Tiene que vivir juntos. Ya, la iglesia igualito. Ah, yo creo en Dios, yo le sigo a Dios. Ok, vamos a vivir juntos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. ¿Ah? Juntos, armonía, armonía. Es como un matrimonio. Dios relaciona la iglesia con el matrimonio. El Señor dijo una vez, amad a sus esposas como Cristo. Ok. Mire, la relación matrimonial está ligado al amor que Dios tiene por su iglesia. Entonces, hermano, no cabe en la cabeza ser creyente, ser cristiano, sin ir a una iglesia. Es como estar casado, pero vivir en casas separadas, distintas. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero no haberles cansado. No quiero alargarme más. Hoy